Historia de Jabobo. Tomo 2. Volumen 2. Segundo libro de los Reyes de Jabobo. Capítulo 9. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo distintas fases en su desarrollo. En 1914 se produjo la Guerra Rápida. En 1915 la Guerra de Posiciones. En 1916 la Guerra de Desgaste. Y en 1917 se produjo la ruptura, con el abandono de Rusia en la guerra y la entrada de Estados Unidos en el conflicto internacional. Respecto a la Guerra Rápida, el plan de ataque alemán fue denominado Plan Schlieffen, que consistía en atacar a Francia atravesando y ocupando Bélgica y Luxemburgo, países que eran neutrales. El objetivo de esta estrategia era derrotar a los franceses en el frente occidental mediante una ofensiva brutal y excesiva, mientras que en el frente oriental las tropas se mantendrían a la defensiva. Cuando se hubiese logrado derrotar a Francia, se debía de trasladar a las fuerzas militares alemanas y austríacas al frente oriental a fin de frenar a los rusos. De esta manera, los alemanes esperaban ganar la guerra en espacio de 6 semanas. Esta campaña tuvo 2 fases. En primer lugar, la Batalla de las Fronteras, en la cual los alemanes, dirigidos por el general von Moltke, penetraron en territorio francés y obtuvieron el control militar de importantes regiones industriales del este de Francia, derrotando a los franceses en la Batalla de Lorena, en la Batalla de Charleroi y una semana después en la Batalla de Maubeuge. Sin embargo, la fuerza del avance alemán fue contenido drásticamente con la primera Batalla del Marne en septiembre de 1914, en donde se enfrentaron a soldados británicos y franceses. Los taxistas parisinos ayudaron a trasladar a los soldados británicos al frente, los cuales, junto a los franceses, usaron las armas tecnológicas más avanzadas hasta el momento para retener a los alemanes en un frente inamovible de trincheras alineadas sinuosamente con posiciones fortificadas en ellas, y la cual se fue formando desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza con Francia. Esta línea de batalla permaneció sin cambios sustanciales durante la mayor parte de la Primera Guerra Mundial. A pesar de que los alemanes luchaban en 2 frentes abiertos, uno en frontera con Francia y el otro en frontera con Rusia, lograron resistir férreamente al enemigo debido a sus ataques de asalto, en los cuales se usaron bombardeos masivos de artillería y avances masivos de soldados de infantería. Ahora bien, la combinación de trincheras, nidos de ametralladoras, alambres de espino y artillería causaban cuantiosas bajas tanto en los atacantes como en los defensores del contraataque. Como resultado, no se conseguían avances significativos en lo que se refiere a obtener nuevos territorios. A las elevadas bajas humanas se le añadían las pésimas condiciones sanitarias y caritativas en el frente de batalla. Era evidente que los alemanes no habían logrado derrotar rápidamente a los franceses, los cuales estaban liderados por el general Joffre en la Batalla del Marne, en contraataque contra el enemigo alemán con ayuda de los ingleses, pero resultó en un enorme fracaso en otoño de 1915. Pero antes de la Batalla del Marne, el ataque alemán contra los rusos tuvo éxito, pues el ejército ruso, que contaba con 8 millones de hombres en 1914, era compuesto principalmente por campesinos sin ninguna formación militar, mal armados y mal equipados. Además, el mando ruso era mediocre, pues usaba técnicas y estrategias militares muy antiguas y desfasadas que no podían prevalecer contra las modernas estrategias usadas por los alemanes. Los comandantes alemanes
Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff dirigieron una exitosa campaña defensiva contra los rusos en la batalla de Tannenberg, en Prusia Oriental, del 26 al 30 de agosto de 1914, así como en la batalla de los lagos Masurianos del 6 al 15 de septiembre de 1914. En ambas batallas los rusos fueron derrotados y obligados a replegarse. Por otro lado, el Imperio japonés envió un ultimátum a Alemania, solicitándole la evacuación de Jiaozhou, ubicado en el nordeste de China. Alemania se negó, por lo que Japón entró en la guerra del lado de los aliados el 23 de agosto de 1914. Las tropas japonesas ocuparon las posesiones alemanas en las Islas Carolinas y Marianas. Jabobo, por su parte, enviaba a Gran Bretaña todos los buques de guerra construidos en las ciudades jabobesas de Salvador y Río de Janeiro, así como en las ciudades coloniales de Montevideo, Valparaíso, Lima y Caracas, además de artillería y contingencia militar, 10.000 soldados cada semana como promedio. La población en todo el territorio soberano del imperio de Jabobo ascendía al tiempo de la guerra a más de 90 millones de ciudadanos, de los cuales 1 constituía la población en la isla de Jabobo y 2 el cómputo total de soldados en las fuerzas navales y territoriales del ejército jabobés. Respecto a la guerra de posiciones de 1915, los ejércitos no podían romper las posiciones inamovibles del enemigo, por lo que se concentraron en defender las posiciones fijas en las cuales ya estaban. Las trincheras fueron el principal medio para este tipo de estrategia, lo que permitía organizar un sistema definitivo casi infranqueable. Pero el precio que se pagó por ello, en cuestión de vidas humanas, fue enorme. A ello se le añadía el uso de nuevo armamento, aviación, gases asfixiantes, tanques, lanzallamas, etc. En el verano de 1915, los alemanes derrotaron a los rusos y avanzaron unos 500 kilómetros en su territorio, y 2 millones de rusos murieron en la ofensiva. Fue entonces cuando los franceses atacaron a los alemanes en el frente occidental en la batalla del Marne, a fin de aliviar a los rusos, pero no lo consiguieron, y murieron muchísimos hombres. En aquel mismo año, Italia entró en la guerra del lado de los aliados y el Imperio turco y Bulgaria también entraron en la guerra del lado de Alemania y Austro-Hungría. Respecto a la guerra de desgaste de 1916, en el frente occidental tuvieron lugar las batallas más sangrientas buscando el desgaste del enemigo. Los alemanes querían acabar con las reservas humanas y materiales de la Triple Entente para que pidieran la paz bajo sus condiciones. Los alemanes, dirigidos por el general Falkenhayn, comenzaron la batalla de Verdún para desgastar al ejército francés. En dicho enfrentamiento perecieron 500.000 de soldados entre ambos bandos, sin dejar un claro vencedor en dicho conflicto. El objetivo alemán consistía en infligir 3 veces más bajas a los franceses de las que ellos sufrieran, pero esto no ocurrió, ya que los alemanes perdieron 244.000 soldados y los franceses unos 275.000. Las flotas británicas, jabobesas y alemanas entablaron batalla en Jutlandia, con el resultado de que los alemanes se retiraron ante la superioridad británica y jabobesa. En Mesopotamia y Palestina, los británicos y los turcos se enfrentaron para poder controlar los recursos petrolíferos de la región. Motivada por el éxito de cierta ofensiva rusa contra los soldados austrohúngaros en Galitzia, en 1916 Rumanía ingresó en la guerra en el bando de la Triple Entente,
pero fue derrotada fácilmente por los alemanes y los austríacos. Pues bien, a medida que se desarrollaba la batalla de Verdún, los británicos y los jaboveses desataron desde el primer día de julio de 1916 una gran lucha paralela en la batalla del Somme, a fin de dividir las tropas alemanas y así reducir su ataque sobre suelo francés. Los alemanes efectivamente retrocedieron varios kilómetros, pero en orden de batalla, pero no fue mucha la distancia, lo que provocó que apenas se modificara la línea que dividía al frente occidental, a pesar de que para entonces ya habían muerto cientos de miles de soldados en cada uno de los bandos. En un esfuerzo por romper este callejón sin salida, este frente presenció la introducción de nuevas tecnologías militares, incluyendo el gas venenoso, gas mostaza y los tanques. Pero solo tras la adopción de mejoras tácticas y estratégicas se recuperó cierto grado de movilidad. Tras la derrota de los rumanos, los alemanes pasaron a la ofensiva y conquistaron el Golfo de Riga, destruyendo o capturando a buena parte de los contingentes militares rusos, lo que provocó entre los soldados rusos oleadas de insurrecciones contra el alto mando ruso dirigido por el zar, suplicando la retirada de Rusia de la guerra. Debido a que la caballería jugó un papel crucial en las guerras de movimientos del frente oriental, no se conocieron las guerras de trincheras como de hecho estaba pasando en el frente occidental. Si bien los principales esfuerzos de los beligerantes se concentraron en los frentes occidental y oriental de Europa, la guerra se libró con mayor o menor intensidad en distintas partes del planeta. Se combatió en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en el extremo oriente asiático, en el Pacífico y en el Atlántico. Los muertos a nivel mundial ascendían ya a varios millones. En el área de los Balcanes, el Imperio austrohúngaro logró conquistar toda Serbia y Montenegro a finales de 1915. Las fuerzas serbias fueron atacadas desde el norte y el este, y se vieron obligadas a retirarse del país. Sin embargo, el ejército serbio se mantuvo operativo, aunque emplazado en Grecia. En el otoño de 1915, la Triple Entente y sus aliados intentaron ir en ayuda de los serbios, por medio de una expedición franco-británica que se estableció en el puerto de Salónica, en Grecia. El plan consistía en socorrer a los serbios desde el sur, abriendo un frente en Macedonia. La expedición llegó demasiado tarde y con insuficiente fuerza militar como para impedir la caída de Serbia, y se vio complicada por la crisis política interna que se estaba produciendo en Grecia. No obstante, se logró mantener estable el frente macedonio, desde la costa albanesa al río Estrimón, en Bulgaria, hasta 1918. Entonces, en 1917, Grecia entró en la guerra del bando de la Triple Entente y en septiembre de 1918 se produjo la gran ofensiva aliada de una fuerza multinacional acantonada en el norte de Grecia, que dio lugar a la capitulación de Bulgaria y a la liberación de Serbia. En el área del Oriente Medio, los aliados, o sea la Triple Entente, contaba con la debilidad del Imperio Otomano, también conocido como Imperio Turco, para abrir una vía directa y apoyar a sus aliados rusos. La campaña de los Dardanelos fue iniciada por los ingleses a instancias de Winston Churchill, a fin de controlar el estrecho de los Dardanelos, lo que permitiría a Francia y al Imperio Británico revitalizar a Rusia, neutralizar al Imperio Otomano y aislar a Alemania y Austro-Hungría. El ambicioso proyecto comenzó con el despliegue de una imponente flota inglesa y el desembarco de tropas en Galípoli, pero los otomanos, comandados por Mustafa Kemal Atatürk, se defendieron con una eficacia inesperada.
Los aliados no consiguieron penetrar en el Imperio otomano y fracasaron en las sucesivas ofensivas. La operación fue un sangriento desastre, convirtiéndose en una nueva batalla de trincheras. Después de unos meses de inútiles tentativas, el alto mando militar inglés decidió evacuar Galípoli y dirigir su fuerza militar expedicionaria a Salónica, en Grecia. Este ejército sostendría enseguida a los serbios, que no se rindieron. Ante todo, se mantuvo a la espera de nuevas oportunidades, como convencer a Grecia para que entrara en la guerra en su bando. Durante todo el conflicto, los británicos, que siempre contaban con tropas jabobesas, buques de guerra y artillería, fabricada en Jabobo, a su disposición, fomentaron el sublevamiento de las tribus árabes para perturbar a los otomanos y así debilitarlos aún más. En esta estrategia ofensiva de los ingleses destacó el célebre oficial conocido como Lawrence de Arabia. Por otro lado, la Declaración Balfour propuso el establecimiento de un Estado judío en Palestina a fin de motivar a los ciudadanos estadounidenses y josuelanos judíos a ingresar junto a sus respectivas naciones en la guerra en favor de la Triple Entente. En 1916, los británicos atacaron Palestina y la controlaron militarmente hasta 1948, cuando se creó el Estado judío tras la Segunda Guerra Mundial. En el área de los Alpes italianos, en 1915 Italia renunció a su neutralidad como miembro de la Triple Alianza y se colocó en el bando de la Triple Entente atacando a Austro-Hungría. Sin embargo, fracasaron muchas de sus ofensivas contra ellos en el río Isonzo. En 1917, los austrohúngaros, reforzados por tropas alemanas, batieron duramente a los italianos en el Caporetto. Este desastre casi sacó a Italia de la guerra, pero el frente logró estabilizarse sobre el río Piave. En el área africano, tanto los británicos como los franceses atacaron desde todos los frentes a las colonias alemanas, rodeadas por sus posesiones. Las fuerzas militares alemanas en Togolandia y Camerún se rindieron rápidamente ante las tropas anglo-francesas, mientras que la colonia de África del sudoeste alemana fue invadida por el ejército sudafricano inglés y ocupada totalmente en 1915. Solo la colonia de Tanganica, bajo la dirección del general Paul von Lettow-Vorbeck, resistió bajo dominio alemán hasta que acabó la Primera Guerra Mundial. En el área del extremo oriente asiático y Pacífico, tras la ocupación japonesa de las Islas Carolinas y Marianas, en 1915 obligaron a China a no alquilar ni ceder ningún territorio frente a Taiwán a ningún país, excepto a Japón. En 1919, China cedería sus derechos comerciales de Mongolia Interior y Manchuria a Japón. Mientras tanto, en el Pacífico también hubo movimientos militares de no mucha importancia. Las tropas australianas estacionadas en Papúa ocuparon sin problemas la Nueva Guinea alemana, mientras que Japón y Nueva Zelanda dirigieron ataques contra las bases alemanas en las Islas Marianas. El puerto chino de Qingdao, principal base alemana en Extremo Oriente, fue ocupado por los japoneses. Como resultado del acuerdo de paz tras acabar la Primera Guerra Mundial, Japón recibió las islas del Pacífico que había ocupado. Por último, respecto al área del Océano Atlántico, se desarrolló un especial esfuerzo por parte de los aliados, sobre todo de parte de Gran Bretaña y de Jabobo, de imponer un bloqueo marítimo a los imperios de la Triple Alianza, utilizando para ello sus grandes flotas navales. Esto estuvo motivado porque el enemigo se empeñaba en romper el bloqueo e imponérselo más bien a Gran Bretaña y Francia en el Atlántico Norte, y a Jabobo y las colonias africanas de los aliados en el Atlántico Sur.
Durante la Primera Guerra Mundial, el imperio de Jabobo produjo para el esfuerzo de la guerra la fabricación de 10.000 buques de guerra, 2.000 buques de guerra acorazados, 250 cruceros protegidos, 380 cruceros acorazados, 170 cruceros de batalla, 520 cruceros ligeros, 70 cruceros pesados, 710 destructores, 1.000 minadores y 4.900 buques monitores para el transporte de tropas, 5.000 tanques, 1 millón de bombas y 100 millones de balas, así como 500.000 ametralladoras, 1.500 submarinos, 100.000 cañones de gran calibre, 2 millones de rifles y otras cantidades innumerables de cascos, uniformes militares, cuchillos bélicos, etc. Pues bien, en esta lucha entre los alemanes y los británicos y sus aliados se desarrolló una tremenda batalla submarina en la que los alemanes trataban de imponerse sobre el bloqueo enemigo que tenía como objetivo provocar el colapso económico de Alemania y sus aliados, y así acelerar prontamente su derrota. Por eso, los alemanes hundían cualquier buque inglés, traían aprovisionamientos y víveres desde América, como la carne de res desde Argentina o el armamento desde Estados Unidos, y jabobés, traían tropas y artillería, así como los propios buques de guerra para ser usados por Gran Bretaña en su causa bélica, que veían dirigirse o alejarse de Gran Bretaña. Principalmente en el Mar del Norte y en el Canal de la Mancha tuvieron lugar las principales operaciones bélicas navales por parte de Jabobo, Gran Bretaña y Alemania. Allí se enfrentaron la gran flota británica y la flota imperial jabobesa en contra de la flota de alta mar alemana, que protagonizaron 3 grandes batallas. En agosto de 1914 se encontraron en la batalla de Heligoland y en enero de 1915 en la batalla del Banco Dogger. En ambas vencieron Jabobo y Gran Bretaña y derrotaron a los alemanes. A mediados de 1916, las flotas de ambos bandos se encontraron en pleno frente a la península de Jutlandia. En la batalla de Jutlandia, los alemanes, dirigidos por los almirantes Reinhard Scheer y Franz von Hipper, tenían como objetivo impedir el abastecimiento británico desde Noruega. La batalla comenzó el día 31 de mayo de 1916 y fue el mayor combate naval registrado durante la guerra. No hubo un total ganador, ya que la Marina Real Británica, bajo el mando de los almirantes John Jellicoe y David Beatty, perdió más hombres y naves, pero los alemanes no pudieron romper el bloqueo y tuvieron muchos más buques dañados. También hubo cuantiosas pérdidas humanas entre las tropas jabobesas. Además, la guerra en el mar se disputó en otros escenarios. En todo el océano Atlántico, la actividad alemana se caracterizó por la guerra submarina. Numerosos submarinos alemanes trataron de atravesar las aguas soberanas jabobesas del océano Atlántico Sur que rodean la isla de Jabobo para destruir la capital del imperio, y así derrotar al imperio de Jabobo, y abrirse paso de camino a sus colonias africanas para dirigir más fácilmente desde allí la defensa de éstas, así como para proveer víveres y municiones a las tropas alemanas que luchaban por defender las colonias africanas. Pero no lo lograron debido al eficaz bombardeo que hacían los buques de guerra y los submarinos jabobeses hacia la armada naval y submarina de los alemanes. En el mar Mediterráneo, las flotas aliadas inglesas, jabobesas, francesas e italianas se enfrentaron a la armada austrohúngara en el mar Adriático, siendo el mayor enfrentamiento la batalla del Canal de Otranto en 1917. También se enfrentaron a la armada otomana durante la campaña de los Dardanelos.
En el Océano Pacífico se enfrentaron el escuadrón alemán del Lejano Oriente, comandado por el almirante Graf von Spee, junto al cuarto escuadrón de la Real Marina Británica, la Real Marina Australiana y algunas unidades de la Marina Imperial Rusa y de la Armada Francesa. Las principales batallas de este teatro de operaciones fueron la Batalla de Coronel y la Batalla de las Malvinas. Casi al término de la Primera Guerra Mundial, ante la inminente derrota de Alemania frente a los aliados, el general germano Ludwig von Reuter, junto a sus tripulantes, causaron el hundimiento de su propia flota alemana mientras ésta se hallaba anclada en Scapa Flow, a fin de impedir que ésta cayera en manos enemigas o fuese repartida entre los aliados y usados para su propio beneficio. Entonces, en el propio clímax de la Primera Guerra Mundial, el día 16 de enero de 1917, el ministro de Exteriores alemán Arthur Zimmermann envió un telegrama por orden del Kaiser al embajador en México, Heinrich von Eckart, con indicaciones precisas para convencer al presidente Venustiano Carranza de que México entrase a la guerra de su propio bando. A cambio, el telegrama prometía a México la restitución de los territorios anexionados por Estados Unidos en la guerra de 1847 a 1848 por el Tratado de Guadalupe Hidalgo. También le sugería al presidente mexicano de que se comunicase con Tokio para llegar a un acuerdo que hiciera que el imperio japonés se pasara al bando alemán. El telegrama fue interceptado por las fuerzas de inteligencia británicas, lo que provocó la entrada de Estados Unidos a la guerra. Para desgracia de Alemania, Carranza no aceptó la oferta, puesto que México estaba inmerso en la Revolución Mexicana y no se encontraba en condiciones económicas adecuadas. Además, el mandatario mexicano se encontraba muy preocupado por la expedición punitiva estadounidense efectuada en su nación. Por eso, México no solo no entró a la guerra, sino que envió a Francisco León de la Barra como alto comisionado mexicano de la paz con Estados Unidos. Entonces fue cuando en 1917 se produjo la ruptura y cambió sustancialmente el curso de la guerra con el ingreso de los Estados Unidos a ella y la salida de ésta de Rusia. Todo esto con consecuencias favorables para Gran Bretaña y Jabobo principalmente, así como por extensión al resto de los aliados. En 1917, el Estado Mayor alemán tomó la decisión de aguantar a los aliados anglo-jabobeses en el frente occidental y derrotar de una vez por todas a las desalentadas tropas rusas, sobre todo cuando los aliados anglo-jabobeses les ganaron en Arras. Los franceses, por su parte, tras el fracaso total de su ofensiva en Chemin-des-Dames, no pudieron lanzar contra los alemanes ningún otro ataque más, por lo que se limitaron a resistir. El día 7 de junio de 1917, los británicos lanzaron una ofensiva en Flandes. Sin embargo, no consiguieron romper el frente enemigo. El conflicto se estancó y el desaliento comenzó a cundir en toda la retaguardia. La población civil empezó a padecer restricciones, sobre todo en Alemania, que se hallaba bloqueada por los aliados anglo-jabobeses. En abril de 1917, los Estados Unidos le declararon la guerra a la Triple Alianza por causa del hundimiento del transatlántico Lusitania, acaecido el 7 de mayo de 1915, en el que murieron 128 ciudadanos estadounidenses, por causa de un submarino alemán U-20. Este hecho provocó una reacción amarga en Estados Unidos que, abandonando su política aislacionista, comenzó a prepararse para ingresar oficialmente en la guerra a favor de los aliados anglo-jabobeses, con Woodrow Wilson como su presidente.
Este inició relaciones comerciales con varias de las naciones colonias del Imperio de Jabobo con el consentimiento del rey Javier VII, por causa de la gran demanda de materias primas que exigía el desarrollo de la Guerra Mundial. Esto hacía evidente a los alemanes y austríacos que se hallarían en clara inferioridad de recursos tanto humanos como logísticos frente a los aliados con el ingreso en ellos de Estados Unidos. En febrero de 1917, en Rusia estalló la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II, quedando el país bajo el mando de Alexandr Kerensky, quien continuó en guerra contra Alemania. Sin embargo, en octubre estallaría la revolución bolchevique que depuso al gobierno de Kerensky. Este clima de inestabilidad permitió a los alemanes avanzar considerablemente en Rusia. Los bolcheviques tomaron el control total y firmaron el armisticio con los imperios centrales, Alemania y Austro-Hungría, en el mes de diciembre, después de la paz de Brest-Litovsk, negociada por León Trotsky en marzo de 1918. Para obtener esta paz consintieron enormes sacrificios económicos y territoriales. Además, Alemania ocupó Polonia, Ucrania, Finlandia, los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y parte de Bielorrusia en febrero de 1918. El Segundo Imperio Alemán aprovechó esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su oportunidad definitiva, ya que Austro-Hungría, Bulgaria y el Imperio turco daban muestras de desaliento ante las mayores reservas financieras y de soldados de los aliados anglo-jabobeses y estadounidenses. Pues bien, los alemanes, al reforzar con todas sus tropas el frente occidental, lanzaron su última ofensiva a partir de marzo de 1918 sobre el río Somme, en Flandes y en Champagne. Se la conocería como la batalla Kaiserschlacht, con Erich Ludendorff como su general de infantería. Esta comenzó el 21 de marzo y se extendió hasta el 5 de abril, aunque con el final de esta los alemanes continuaron con una serie de 4 ofensivas hasta el día 17 de junio. Pero, mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallaron frente a su objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital francesa. El general Foch comandó sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos y jabobeses entraron en combate y la superioridad aérea angloamericana era evidente. Desde este punto en adelante, tanto los alemanes como los austrohúngaros comenzaron su declive hacia la derrota. En los Balcanes, las tropas francesas atacaron las líneas búlgaras en Macedonia. Después de pocos días de lucha, los búlgaros comprendieron que su derrota era inevitable y pidieron el armisticio. Debido a esto, se aceleró aún más la desintegración del Imperio turco otomano y fue incapaz de contener a los británicos y a los jabobeses que ya habían tomado Jerusalén y Bagdad, ciudad próxima a las ruinas de la antigua ciudad de Babilonia, y avanzaron hacia Anatolia, en el centro de Turquía, es decir, Asia Menor. Así ocuparon junto a los franceses el Oriente Próximo e Irak, y los turcos procedieron a rendirse. Respecto a los italianos en su lucha contra los austríacos, los derrotaron en Vittorio Veneto a instancias del gobierno italiano, que presionó al general Díaz a que consiguiera una rápida victoria sobre el enemigo. Este acontecimiento, junto a la derrota que los austrohúngaros experimentaron en los Balcanes, provocó la rendición del Imperio austrohúngaro en la guerra, y la monarquía de los Habsburgo desapareció. El Segundo Imperio Alemán se hallaba en una situación desesperada, sin aliados,
con una población civil sufriendo indecibles restricciones alimenticias y económicas, con un ejército extenuado y al límite de la deserción, sin reservas de tropas y desmoralizado. La derrota parecía inminente. El alto mando alemán, liderado por Hindenburg y Ludendorff, le dijeron al emperador Guillermo II que era necesario pedir el armisticio a fin de que Alemania no fuese borrada del mapa. Además, el frente occidental de los alemanes comenzó a romperse cuando las tropas estadounidenses comenzaron a llegar y a atacarles. Italia comenzó a prepararse para enviar un contingente militar a Francia para ayudar a sus aliados anglo-jaboveses y estadounidenses. Por otro lado, el día 8 de agosto de 1918, un ataque por parte de los aliados cerca de Amiens tuvo éxito y, rompiendo el frente alemán, penetraron en Bélgica. Al ver aquella situación tan desesperada, el alto mando alemán pidió al gobierno del Kaiser que iniciara lo antes posible las negociaciones de paz con el enemigo. La guerra para los alemanes y sus aliados estaba perdida, y cuando el gobierno alemán comenzó a iniciar las negociaciones con los Estados Unidos, Wilson les declaró que solamente negociaría con un gobierno alemán democrático, lo que exigía que el Kaiser abdicara como emperador. Efectivamente, tras una revolución obrera en Berlín y otras ciudades más, el Kaiser huyó a Holanda en exilio forzado. En la ciudad de Weimar se constituyó una nueva república alemana, cuyo gobierno firmó al fin el armisticio de Compiègne con sus enemigos franceses, anglo-jaboveses y estadounidenses en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, a las afueras de París, en Francia, el día 11 de noviembre de 1918.